Con 4 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Decía, aquí está con nosotros el licenciado Rodríguez Prats con su comentario de todos los lunes, comentario picante hoy. Fíjate que no. Quisiera yo más reflexionar y, si me permite, con todo respeto a nuestro auditorio, llamar la atención para tratar de desentrañar un concepto que yo te diría que ahorita está teniendo gran actualidad. Y es un concepto un tanto difícil de entender: la institucionalidad. Inclusive hay algunos expertos que están hablando de cómo medir la institucionalidad, porque está relacionado con muchos conceptos que yo llamaría estelares de la ciencia política. Estelares, ¿por qué? Porque son estrellas que nos orientan: la legitimidad, la confianza, la congruencia, cómo distinguir la lealtad de la disciplina y de la sumisión, porque la vida institucional significa conducirse conforme a leyes y darle prioridad a una organización a la que se sirve y no al interés individual. Hay una frase muy famosa que un mexicano muy culto, Puy Casaurán, le hacía en los discursos a Plutarco Elías Calles. Y el 28, en 1928, el 1 de septiembre, en su informe, después del asesinato de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles dice: pasemos del país de hombres indispensables al país de leyes e instituciones. No es gratuito que el último nombre del partido revolucionario, del PRI, pues la tercera denominación institucional, la tercera palabra que lo define, un partido revolucionario institucional. Inclusive se le criticó que los dos términos eran un tanto contradictorios: o se era revolucionario o se era institucional. Entonces nos esmeramos en que las instituciones operen, y yo creo que también es un concepto que viene desde la Ilustración. Emmanuel Kant decía que la Ilustración es el periodo en que la humanidad empezó a ser mayor de edad. Es más o menos a finales del siglo XVIII. Comienza con el libro El espíritu de las leyes de Montesquieu, y después está la Constitución de Estados Unidos Norteamericana, la Declaración de los Derechos del Hombre, y muchísimos libros. Ahí está también Adam Smith, La riqueza de las naciones. Digamos que ahí cuajan los conceptos que orientaron toda la cultura occidental, enriquecida también por la religión judeocristiana. Para muchos pensadores, mi estimado Hugo, esas ideas hoy están de nuevo siendo objeto de cierto cuestionamiento. Por ejemplo, en Estados Unidos, las tesis de Donald Trump; en Cuba, una dictadura que se ha prolongado por varias décadas; el conflicto que enfrenta Venezuela; la invasión que hace Rusia a la débil Ucrania y que ahora se le está revirtiendo. O sea, sirven esas ideas, sirven esas instituciones. Y hay dos instituciones fundamentales que, si no operan bien, la democracia fracasa: el Parlamento, los congresos, y los partidos políticos. Sin esas dos instituciones, las democracias se derrumban. Y en México hoy tenemos esa gravísima crisis. Está por decidirse cómo se va a integrar el Parlamento. El Parlamento requiere de fracciones, de grupos que puedan discutir. O sea, es la forma en que se resuelve el conflicto en la democracia: mediante la discusión, mediante la confrontación de ideas, para que emanen acuerdos y leyes. No se trata de ir a sacarse los ojos. Por eso, precisamente, la institucionalidad está también relacionada con la racionalidad, la razonabilidad, para poder discutir con civilidad.
y en el respeto y en la tolerancia para escucharnos unos a los otros, llegar a ciertos principios que se convierten en leyes a las que todos debemos adherirnos y respetar. Y por otra parte, además del Parlamento, los partidos. Yo diría que nacen juntas estas instituciones, porque en los parlamentos se empieza a discutir y se empiezan a formar aquellos grupos que pretenden conservar las cosas como están y los que quieren cambiar, o aquellos grupos que defienden al gobierno y los que encabezan la protesta de los gobernados. Ese es el famoso discurso de Cicerón, cuando le dice a alguien que quería subvertir el orden público 63 años antes de Cristo, que es Catilina: ¿hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia? Eso es una frase que se repite, yo diría, de los pueblos a todos los gobernantes que abusan del poder. ¿Hasta cuándo, Nicolás Maduro, vas a abusar de nuestra paciencia? Y podríamos aplicarla a muchos otros gobernantes. Simplemente llamo la atención del auditorio porque esta semana van a haber decisiones que nos van a fijar, nos van a encauzar en las próximas décadas. Para bien y para mal. Para bien o para mal. Sí, definitivamente, pues esta semana se va a emitir la calificación de la elección de la presidencia de la República y en unos días más también de cómo se van a integrar este famoso debate sobre la sobrerepresentación o subrepresentación que viene desde el 63 cuando se crearon los diputados de partido. Ahora, licenciado, yo le voy a interrumpir tantito, yo sé que esta es su opinión, pero creo que sí es importante, usted que conoce el régimen de partidos, usted que ha estado allá, el que le ha tocado vivir también la asignación de las diputaciones, lo que hoy dice el gobierno es: vamos a hacer lo mismo de siempre. Es decir, no tienen por qué ahora critican, ¿no? ¿Por qué ahora? Porque les perjudica, dice el presidente, pero que el mecanismo a emplearse va a ser el mismo de siempre y que eso les da la cantidad que ellos dicen que deben de tener. Mira, el derecho tiene desde el derecho romano una frase que a mí me gusta mucho: donde hay claridad, no hay interpretación. O sea, no tienes por qué meterte. Aparentemente ese es el argumento que maneja tanto el presidente como la secretaria de Gobernación, porque se van a una interpretación literal, pero no leen completo el artículo. El artículo, en su fracción primera, el artículo 54, habla de que los partidos tienen que registrar como partidos mínimo 200 distritos para tener derecho al reparto en la representación proporcional. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Reyes Heroles? Esto para mí es fundamental y hay que entenderlo. En el sistema mixto, cuando se hace la reforma del 77, está muy claro los discursos de Reyes Heroles y los discursos del presidente López Portillo. Se buscaba mediante la representación proporcional equilibrar el número de diputados que se aproximara lo más posible a la preferencia electoral obtenida mediante la votación. Eso es claro. Eso es lo que está en el espíritu, que se aproximara. No es posible que sea exacta, no se da. A veces siempre hay fracciones, pero eso Reyes Heroles lo dice. Reyes Heroles dice: hay que estimular a la oposición. O sea, el viejo PRI estimuló a la oposición, no la extinguió, porque hablamos mucho del retorno del viejo PRI. No, el viejo PRI, por presiones, por las necesidades de su tiempo, por lo que tú quieras, esa famosa frase de Reyes Heroles: la resistencia que apoye. Yo nada más quisiera pensar, Hugo, y eso yo lo escribí en el Excelsior, ¿qué sucedería si los partidos de oposición se ausentan de las sesiones en el mes de septiembre y se aprueba la reforma del presidente tan solo con el apoyo de Morena, PT y el Partido Verde, que evidentemente son una sola fuerza? Esto inclusive hay discursos del mismo presidente que así lo señalan. Pues simplemente va a ser una reforma que carece de legitimidad. Jorge Alcocer, que para mí es una de las gente que ha estudiado con mayor dedicación y por mucho tiempo todas las reformas políticas, lo mismo José Wondelberg, lo están diciendo. El espíritu de la ley es que una sola fuerza política no pueda modificar la Constitución.
sino que se requiera un consenso, un debate, una deliberación. Aquí Andrés Manuel está traicionando a la lucha por la democracia que él encabezó desde el 88. O sea, se está exterminando la vida parlamentaria, se está acabando con la vida plural. Y eso le va a restar legitimidad, porque aquí hay una víctima en toda esta reforma. La víctima se llama Claudia Sheinbaum. Porque instrumentar esta reforma y la reforma judicial para la designación de jueces, ministros y magistrados de circuito es en un método que va a ser imposible hacer, concluirlo, llevarlo a cabo. Usted aquí mismo vaticinó esta ruptura que va a haber, pero hasta el día de hoy no parece que vaya a suceder. Igual y es cuestión de tiempo, concediéndole crédito a lo que usted nos dice. Pero, a ver, Sheinbaum hoy todavía dice, no, pues vamos, es más, de nuevo dijo en otro contexto que va a seguir lo de la mañanera. ¿Por qué lo traigo a la mesa? Porque ella parece a gusto con los mecanismos que le están heredando y los acepta, los hace propios ya. Este puede ser incluso el caso. Mira, vamos a partir de que Claudia Sheinbaum asume el compromiso de serle leal a Andrés Manuel. Vamos a partir de que no se siente con la suficiente capacidad para fijar una personalidad propia. O como ella dice, que es del segundo piso del movimiento que tienen, ¿no? Bueno, nada más que el 2 de octubre le van a presentar las cuentas de lo que se requiere invertir en Pemex. Hoy sale una cifra, 2.100.000 es el 6% del Producto Interno Bruto, equivale a una tercera parte del presupuesto. Es imposible la permanencia de Pemex invirtiéndole dinero que no se refleja en cifras que puedan justificar ese inmenso pago que lo hace el pueblo de México. Entonces, si cambia ahí, la Comisión Federal de Electricidad, hoy, inclusive la misma nueva directora, habla de la soberanía energética. Y Emilia Calleja. Y tanto el presidente como Manuel Bartlett han dicho que han logrado que la empresa pública produzca el 54% de la electricidad, ya superando a lo que producen los particulares. Nada más que hay un problema, Hugo. Eso la comisión lo logra con termoeléctricas y con hidroeléctricas. En la hidroeléctrica, pues el combustible es el agua, que le pega a la turbina y genera electricidad. Pero en las termoeléctricas, que es la base de la electricidad, ¿cuál es el combustible? El gas natural. Porque son mixtos, o combustible o carbón, pero se está utilizando más el gas natural por ser muy noble con el medio ambiente. Es el combustible más noble. ¿Y a quién le compra el gas natural? A Estados Unidos. Compramos el 60% del gas a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál soberanía energética? ¿Por qué se nos engaña de esa manera? Efectivamente, la empresa pública produce el 54%, pues no. Licenciado, volviendo al otro tema, porque usted hablaba de la legitimidad que no tendría bajo las circunstancias la reforma, o más bien la asignación de plurinominales y todo esto, pero al final se impondría esa realidad. Mira, Nicolás Maduro se puede imponer y puede permanecer en el cargo. Donald Trump pudiera también lograr, por ejemplo, una mayoría de los famosos delegados, de los delegados electorales, y perder inclusive la votación popular, como sucedió cuando él derrota a Hillary Clinton. Clinton había tenido más de 3 millones de votos de diferencia sobre Donald Trump. Pero no se trata de eso. No se trata de aferrarse al cargo a cualquier precio. No se trata de simplemente llegué y ya estoy aquí y aquí mando yo. Porque eso fue lo que Andrés Manuel hizo desde antes de tomar posesión, cuando él suspende y cancela el aeropuerto de Texcoco. ¿Qué estaba diciendo? Aquí mando yo. Tenía hasta el libro de ¿Quién manda aquí?, de Felipe González. Entonces, ¿qué quiere Claudia Sheinbaum? ¿Que el país se deteriore más? ¿Que las instituciones se vengan al suelo? ¿Que la inconformidad crezca? Yo a veces pienso que los próximos gobiernos, y aquí también me refiero al gobierno estatal, que dejen de soñar de tener grandes recursos. Yo lo percibo, y ojalá y me equivoque, deseo equivocarme, anhelo equivocarme, que van a terminar siendo gobiernos bomberos, apagando fuegos,
Ve cómo está la inconformidad. ¿Cuándo habías visto que corrieran mexicanos hacia Guatemala huyendo de la violencia? ¿Cuándo habías visto la suspensión de la circulación de la principal arteria a la Ciudad de México con todo el sureste en Puebla? Entonces, si Claudia Sheinbaum dice, aquí me quedo y no me salgo y yo le voy a hacer real a Andrés Manuel, pues va a tener un problema muy serio. Una, pero dos, ¿qué papel va a tomar Andrés Manuel? Porque yo pudiera darte la razón, no la razón, pudiera yo coincidir con el pronóstico de que Claudia no va a alterar a los planes de la 4T si es que eso existe. Nada más que hay un problema. Andrés Manuel tendría que ser discreto. Andrés Manuel tendría que ser prudente, porque no puede seguir en ese afán protagónico. Y ahí tengo serias dudas. Ojalá y me equivoque y mi paisano o nuestro paisano entienda el nuevo papel que debe desempeñar, porque lo que está haciendo es dictar ciertos lineamientos de cómo debe ser el próximo gobierno. ¿El Poder Judicial va a intervenir también en ese asunto al final? Desde luego. ¿Y cómo irá? Es que son, afortunadamente, Dios nos dé vida, mi querido Hugo, porque vamos a vivir tiempos muy inquietantes, vamos a vivir días que van a definir al México del futuro. Y hay una expresión que me gusta mucho, el derecho intergeneracional. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos un deber con las próximas generaciones, de suavizarles, de despejarles, de heredarles algo en lo que ellos puedan desarrollar en plenitud sus atribuciones. Eso es lo que ha eslabonado a las generaciones. Entonces no les podemos mandar una carga y seguir pateando el bote, como se dicen, para que ellos resuelvan el problema en el futuro. Los dilemas son muy difíciles y cuando se llega al gobierno el espacio se reduce. Ahora, el presidente López Obrador, por ejemplo, la relación con Estados Unidos no puede continuar como está. O sea, sin lugar a dudas, gane Trump o gane Kamala Harris, Claudia Sheinbaum tendrá que tender puentes. Lo mismo con la oposición, no podemos seguir sacándonos los ojos unos a los otros. Tiene que haber un discurso de respeto, y eso la misma Claudia está cayendo en esas descalificaciones. Los reaccionarios, los enemigos de siempre, están equivocados. No, vamos a sentarnos y a discutir por qué las mentes más brillantes como juristas, como analistas políticos, están diciendo que la reforma está mal. Lo está diciendo Wonders, lo está diciendo Diego Valadez, lo está diciendo gente, Jorge Alcocer, lo están diciendo las gentes que han hecho las reformas anteriores. Pero el alcalde les dice que está bien. Perdóname, Hugo, pero la plática tenía nivel. Te desplomaste con esa expresión. Ahí sí es cuando a mí me cuesta tener la cordura y la mesura que siempre me ha caracterizado. Licenciado Rodríguez Prats, la próxima semana seguiremos platicando. Muchísimas gracias, mi querido Hugo. Vámonos a la pausa, ya son las 2:22 minutos.